Mi nombre es Eduardo Ramírez y tengo 52 años. Después de trabajar toda mi vida como contador en una empresa mediana, finalmente había logrado ahorrar una cantidad considerable de dinero. No era millonario, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente los próximos años, hasta mi jubilación. Todo comenzó un jueves lluvioso de marzo, cuando estaba desayunando en el pequeño café de la esquina, leyendo el periódico como cada mañana. De repente, dos hombres bien vestidos se acercaron a mi mesa. «Señor Eduardo Ramírez», preguntó el más alto, un tipo de unos 40 años, cabello canoso y una sonrisa que intentaba parecer amigable, pero que me causó escalofríos. «¿Sí? Soy yo», respondí, cerrando el periódico y observándolos con cautela. «Mi nombre es Roberto Silva y este es mi socio, Fernando Santos. Somos consultores financieros y nos gustaría hablar con usted sobre una oportunidad única de inversión». Ya había escuchado esa conversación antes. A los 52 años, uno aprende a desconfiar de las oportunidades únicas que aparecen de la nada, pero algo en su manera de actuar me intrigó. Estaban demasiado bien vestidos, hablaban con una confianza excesiva y principalmente, ¿cómo sabían mi nombre completo? «No estoy interesado en inversiones en este momento», dije, levantándome para irme. «Señor Eduardo, por favor, solo 5 minutos», insistió Fernando, el más bajo de los dos. «Sabemos que usted es un hombre inteligente, contador experimentado. Por eso mismo vinimos a buscarlo específicamente». Esa información me hizo detenerme. ¿Cómo sabían mi profesión? Decidí sentarme nuevamente, pero manteniendo toda la guardia alta. «Muy bien. 5 minutos. ¿Pueden hablar?» Roberto sacó una carpeta elegante y comenzó a mostrar papeles con gráficos coloridos y números impresionantes. «Señor Eduardo, ¿ha oído hablar de las criptomonedas?», preguntó, con esa misma sonrisa forzada. «He oído hablar, pero no entiendo mucho del tema», respondí honestamente. «Perfecto. Es exactamente por eso que necesitamos a alguien como usted. Tenemos una operación especial, completamente legal, donde inversionistas seleccionados pueden multiplicar su dinero en cuestión». Fernando complementó. «El sistema es simple. Usted invierte una cantidad inicial y nosotros la aplicamos en monedas digitales específicas que nuestros algoritmos han identificado como teniendo potencial de valorización explosiva». Me mostraron supuestos comprobantes de otros inversionistas que habían multiplicado su dinero por 10, 20, hasta 50 veces. Las historias eran demasiado impresionantes para ser verdad. «¿Y cuál sería la inversión mínima?», pregunté, fingiendo interés. «Para alguien de su perfil, señor Eduardo, estamos hablando de 50,000 pesos, pero el retorno puede llegar a 500,000 pesos en solo 2 meses». Ahí estaba. El valor era lo suficientemente alto como para ser tentador, pero no tanto como para asustar completamente. Estos tipos sabían lo que hacían. Pero yo también sabía algunas cosas. Durante mis años como contador, había visto muchos esquemas fraudulentos. Conocía las señales, los patrones, las palabras clave que usan los estafadores, y estos dos tenían todas las banderas rojas posibles. «Interesante», dije, fingiendo estar convencido. «Pero necesito pensarlo». «Por supuesto, señor Eduardo, pero debo advertirle que esta oportunidad es por tiempo limitado. Tenemos cupos limitados para nuevos inversionistas. La presión típica. Crear urgencia artificial para que la víctima no tenga tiempo de pensar o investigar». «Entiendo. Pueden darme sus tarjetas de contacto». Me entregaron tarjetas elegantes, con sus nombres y números de teléfono. Roberto Silva y Fernando Santos. Probablemente nombres falsos, pero era un comienzo. «Los llamaré mañana», les dije. «Excelente, señor Eduardo. Estamos seguros de que tomará la decisión correcta». Se fueron y yo me quedé allí, sosteniendo las tarjetas y pensando. Estos tipos
Me habían investigado. Sabían mi nombre, mi profesión, probablemente mi situación financiera. Eso significaba que no era un encuentro casual. Me habían elegido como objetivo esa noche. En mi apartamento, comencé mi propia investigación. Busqué en Internet los nombres Roberto Silva y Fernando Santos. Consultores financieros, no encontré nada. Busqué las empresas que aparecían en sus tarjetas. Los sitios web existían, pero eran básicos. Creados recientemente, llamé a un amigo que trabajaba en la policía. Miguel, soy Eduardo. Necesito un favor, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Le conté sobre el encuentro y le di los nombres y números de teléfono. Déjame investigar un poco. Te llamo mañana. Al día siguiente, Miguel, Milamo, con noticias interesantes. Eduardo, esos números de teléfono están registrados bajo nombres falsos, y hay reportes de actividad sospechosa relacionada con esos números. Al parecer, estos tipos han estado operando estafas de inversión en la ciudad. Hay denuncias formales, algunas, pero nada concreto aún. Las víctimas generalmente se avergüenzan de admitir que fueron estafadas. Pero ten cuidado, amigo. Colgó el teléfono con una sonrisa. Estos hijos de puta pensaban que era una víctima fácil. Un contador de mediana edad, probablemente con ahorros, viviendo solo. El objetivo perfecto, pero tenían un problema. Yo no era una víctima fácil. Era Eduardo Jaumírez, y había visto suficientes números en mi vida para saber cuándo algo no cuadraba. Decidí que era hora de darles una lección. Llamé a Roberto. Señor Eduardo, qué gusto escucharlo. ¿Ha tomado una decisión? Sí. Estoy interesado, pero quiero empezar con una cantidad menor. ¿Sería posible comenzar con 20,000 pesos? Hubo una pausa. Probablemente estaban decepcionados por la cantidad menor. Pero 20,000 pesos seguían siendo un buen botín. Por supuesto, señor Eduardo, aunque debo decirle que el retorno será proporcional. Con 20,000, estaríamos hablando de unos 200,000 en 2 meses. Perfecto. ¿Cómo procedemos? Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en el café donde nos conocimos. Traiga el dinero en efectivo y nosotros le daremos toda la documentación necesaria. Allí estaré en esa noche. Preparé mi plan. Fui al banco y retiré 20,000 pesos en billetes de baja denominación. Pero no era dinero real lo que pensaba darles. Había comprado un maletín idéntico al que usaban ellos. Dentro puse paquetes que parecían fajos de billetes, pero que en realidad eran papeles recortados del tamaño correcto, con billetes reales solo en la parte superior e inferior de cada paquete. También preparé documentos falsos que parecían comprobantes de transferencias bancarias por cantidades mucho mayores. Si ellos podían falsificar, yo también llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. Roberto y Fernando ya estaban allí, sentados en la misma mesa de la vez anterior. Señor Eduardo, puntual como siempre, dijo Roberto levantándose, para saludarme. Los negocios serios requieren puntualidad, respondí, sentándome con mi maletín al lado. ¿Trajo lo que acordamos?, preguntó Fernando, mirando el maletín con ojos codiciosos. Por supuesto. Pero primero, quiero ver toda la documentación. Como contador, necesito entender exactamente dónde va mi dinero. Roberto sacó su carpeta y comenzó a mostrarme papeles, contratos impresos en papel caro, gráficos profesionales, sellos que parecían oficiales. Todo muy bien hecho, debo admitir. Como puede ver, señor Eduardo, todo está en orden. Su dinero será aplicado en nuestro fondo de criptomonedas y en 60 días recibirá su retorno garantizado. ¿Garantizado?, pregunté. ¿Cómo pueden garantizar algo tan volátil como las criptomonedas? Tenemos algoritmos especiales, señor Eduardo. Nuestro sistema nunca falla mentira tras mentira. Pero jugué el papel del contador ingenuo y confiado. Muy bien.
Estoy convencido. Puse el maletín sobre la mesa. Aquí están los 20,000 pesos. Fernando se inclinó hacia adelante, claramente ansioso. Podemos verificar, por supuesto. Abrí el maletín y les mostré los fajos de dinero. Solo vieron las partes superiores, que eran billetes reales. Sus ojos se iluminaron. Perfecto, señor Eduardo. Ahora, si pudiera firmar estos documentos. Firmé los papeles con un nombre falso que había practicado, Eduardo Ruiz, en lugar de Eduardo Ramírez. Un detalle que esperaba que no notaran inmediatamente. ¡Excelente!, dijo Roberto guardando los documentos. En 60 días será un hombre mucho más rico. De hecho, dije, cerrando el maletín, pero no empujándolo hacia ellos todavía, tengo una propuesta. ¿Sí?, preguntaron al unísono. Verán, después de pensar en esto toda la noche, me di cuenta de que 20,000 pesos es una cantidad muy conservadora para alguien en mi posición. Sus rostros se iluminaron con avaricia. Tengo acceso a mucho más dinero, continué. Pero necesito una prueba de que su sistema realmente funciona. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Fernando. Quiero ver una operación real. Quiero ver cómo invierten mi dinero en tiempo real. Se miraron entre ellos, claramente incómodos. Señor Eduardo, nuestras operaciones son confidenciales. Entiendo, dije, comenzando a cerrar el maletín. Tal vez debería buscar otra oportunidad de inversión. Espere, dijo Roberto rápidamente. Quizás podamos hacer una excepción. Después de todo, si está dispuesto a invertir más dinero, mucho más. Confirmé. Estamos hablando de 200,000 pesos adicionales. Sus ojos se agrandaron. El anzuelo había funcionado. En ese caso, dijo Fernando, podríamos llevarlo a nuestras oficinas esta tarde. Puede ver exactamente cómo trabajamos. Pero primero, ¿podrían mostrarme alguna prueba de sus operaciones anteriores? Algo más concreto que estos gráficos. Roberto sacó su teléfono. Aquí tengo las transacciones de esta semana. Me mostró una aplicación que parecía profesional, con números que cambiaban constantemente. Probablemente otra falsificación, pero admití que era convincente. Impresionante, dije. ¿Y estos son todos clientes reales? Absolutamente. Aquí puede ver. Bueno, no puedo mostrar nombres por confidencialidad, pero estas son todas cuentas activas. ¿Puedo ver una transacción específica? Digamos, ¿alguien que invirtió una cantidad similar a la mía? Fernando tocó algunos botones en el teléfono y me mostró lo que parecía ser una cuenta, con una inversión inicial de 25,000 pesos, que había crecido a 180,000 pesos en 5 semanas. ¿Ven esto?, dijo Roberto. Este cliente está a punto de retirar sus ganancias. ¿Puedo hablar con él?, pregunté. Se miraron nuevamente, claramente nerviosos. Eso sería complicado. A nuestros clientes valoran su privacidad. Por supuesto. Lo entiendo, pero ustedes entienden mi cautela, ¿verdad? Soy contador. Estoy acostumbrado a verificar todo. Absolutamente, señor Eduardo. Su precaución es admirable. Entonces, ¿qué les parece si hacemos esto? Procedan con mi inversión inicial de 20,000 pesos. Si en una semana veo resultados reales, invertiré los 200,000 adicionales. ¿Una semana?, preguntó Fernando. Nuestro sistema normalmente requiere al menos un mes para mostrar resultados significativos. Entiendo, pero seguramente pueden mostrar algún crecimiento en una semana, ¿verdad? Aunque sea pequeño. Se consultaron con miradas. Finalmente Roberto asintió. Muy bien, señor Eduardo. En una semana le mostraremos el progreso de su inversión en excelente. Empujé el maletín hacia ellos. Entonces, tenemos un trato. Roberto tomó el maletín con manos temblorosas de emoción. Señor Eduardo, no se arrepentirá de esta decisión. Estoy seguro de que no, respondí con una sonrisa. Intercambiamos números de teléfono y acordamos encontrarnos en una semana en el mismo lugar. Se fueron, llevándose mi maletín lleno de papel recortado,
convencidos de que habían encontrado la víctima perfecta, pero la verdadera diversión apenas comenzaban esa noche. Llamé nuevamente a mi amigo Miguel. Miguel, necesito otro favor. Estos tipos mordieron el anzuelo, pero necesito rastrearlos. ¿Qué tienes en mente, Eduardo? Nada ilegal, te lo prometo. Solo quiero documentar sus actividades. Tal vez ayude a otras víctimas potenciales. ¿Tienes números de teléfono actualizados? Le di toda la información que había recopilado. Miguel me prometió que haría algunas verificaciones discretas durante los siguientes días. Me dediqué a investigar más sobre Roberto y Fernando. Descubrí que habían usado varios nombres falsos en diferentes estafas. Sus métodos eran siempre similares. Se acercaban a personas de mediana edad con ahorros, ofrecían oportunidades de inversión demasiado buenas para ser verdad. Why this operation? Con el dinero. También descubrí que tenían cómplices, una mujer llamada Patricia, que actuaba como asistente financiera, y un hombre mayor que se hacía pasar por director de inversiones. Era toda una operación a caja. El miércoles, 3 días después de nuestro encuentro, Roberto me llamó. Eduardo, tengo excelentes noticias. Su inversión ya está mostrando resultados positivos. En serio, tan rápido. Nuestro sistema es muy eficiente. ¿Podría pasar por nuestras oficinas esta tarde? Me gustaría mostrarle personalmente, por supuesto. Envíeme la dirección. Me dio una dirección en el centro de la ciudad. Cuando llegué, era un edificio de oficinas moderno. Tomé el ascensor hasta el piso que me había indicado. Las oficinas eran impresionantes. Receptionist elegante. Muebles caros. Pantallas con gráficos financieros en tiempo real. Habían invertido mucho en crear una fachada convincente. Señor Eduardo, Roberto salió a recibirme. Bienvenido a nuestras oficinas centrales. Me llevó a una sala de conferencias donde Fernando estaba esperando con una laptop abierta. Mire esto, dijo Fernando, girando la pantalla hacia mí. Su inversión de 20,000 pesos ya vale 23,500 pesos. Increíble. En solo 3 días. Le dije que nuestro sistema era especial, dijo Roberto con orgullo. Estoy impresionado. Creo que es hora de hacer esa inversión adicional que mencioné. Sus rostros se iluminaron como niños en Navidad. ¿Los 200,000 pesos? Preguntó Fernando así. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero transferir el dinero directamente a su cuenta bancaria. No me siento cómodo llevando tanto efectivo. Se miraron, claramente incómodos con la idea. Señor Eduardo, nuestro sistema funciona mejor con efectivo. Hay menos rastreo, menos complicaciones burocráticas. Entiendo, pero 200,000 pesos es mucho dinero. Mi banco requiere documentación para retiros tan grandes. Sería más fácil para todos si hiciéramos una transferencia directa. Déjenos consultar con nuestro director financiero, dijo Roberto. ¿Podría esperar un momento? Por supuesto. Salieron de la sala y yo aproveché para mirar alrededor. Todo parecía real, pero había detalles que no cuadraban. Los diplomas en las paredes tenían nombres que no coincidían con Roberto y Fernando. Las licencias financieras eran falsificaciones obvias. Para alguien que sabía que buscaran cuando regresaron, Roberto tenía una expresión preocupada. Señor Eduardo, hemos hablado con nuestro director, y por política de la empresa, no podemos aceptar transferencias bancarias para nuevos clientes. Es por seguridad. ¿Usted entiende? ¿Seguridad? Sí. Hay muchas regulaciones gubernamentales que preferimos evitar. Mantenemos nuestras operaciones simples y directas. Entiendo su posición, dije, fingiendo decepción. Pero yo también tengo mis políticas. No puedo manejar tanto efectivo. ¿Qué sugiere entonces? Preguntó Fernando. ¿Qué tal si hacemos algo intermedio? ¿Puedo traer 100,000 pesos en efectivo hoy y los otros 100,000 en una transferencia más pequeña? Mañana se consultaron con miradas nuevamente. ¿Podría hacer 100,000 en efectivo hoy? Preguntó Roberto.
si pueden mostrarme más progresos en mi inversión inicial. Sí, por supuesto. Fernando volvió a su laptop. Con algunos clics, la pantalla mostró que mi inversión ahora valía 25,000 pesos, ¿ven? Su dinero sigue creciendo mientras hablamos. Muy bien, iré al banco ahora y regresaré con el dinero. Excelente, señor Eduardo. Lo esperaremos aquí. Salí del edificio y me dirigí no al banco, sino a una tienda de electrónicos que había visto en el camino. Compré una pequeña grabadora digital y la configuré para grabar audio de alta calidad. También me detuve en una tienda de artículos de oficina y compré un segundo maletín, idéntico al que había usado antes. Esta vez lo llené completamente con papel recortado, pero puse billetes reales en cantidades estratégicas para que pasara cualquier inspección superficial, aun cuando regresé a las oficinas. Roberto y Fernando estaban esperando ansiosamente. «Toad, ¿salió bien en el banco?», preguntó Roberto. «Perfecto, aunque tuve que hablar con el gerente para explicar el retiro tan grande». Vi un destello de preocupación en sus rostros. «¿Tuvieron que reportar algo?», preguntó Fernando. No, solo querían asegurarse de que no estaba siendo víctima de alguna estafa», dije con una sonrisa irónica. «¿Y qué les dijo?». «Les dije que ustedes eran consultores financieros muy recomendados, que habían sido referidos por amigos confiables». Se relajaron visiblemente. «¿Podemos proceder entonces?». «Por supuesto». Puse el maletín sobre la mesa. «Aquí están los 100,000 pesos». Esta vez, Roberto abrió el maletín inmediatamente y comenzó a revisar el contenido. Yo había sido más cuidadoso esta vez, poniendo billetes reales en posiciones donde era más probable que mirara. «Todo parece estar en orden», dijo después de una inspección rápida. Perfecto. Ahora, sobre esa transferencia de mañana. Sí, mi banco requiere la información completa de la cuenta receptora. Número de cuenta, nombre del titular, banco, todo. Se miraron nerviosamente. «Señor Eduardo, como le explicamos, preferimos evitar las transferencias». «Entiendo, pero 100,000 pesos adicionales son 100,000 pesos adicionales, ¿verdad?». La codicia ganó sobre la cautela. «Déjeme conseguir esa información», dijo Fernando, saliendo de la sala mientras esperábamos. Roberto intentó hacer conversación casual, pero yo podía ver que estaba nervioso. «Señor Eduardo, ¿a qué se dedica?». Mencionó que es contador, pero debe tener otros negocios para tener tanto dinero disponible. «Tengo algunas propiedades que rento», mentí, «y he sido muy cuidadoso con mis ahorros durante los años». Muy inteligente. La mayoría de las personas no saben cómo manejar su dinero. «Exacto. Por eso estoy tan interesado en su sistema. Y usted, obviamente, saben lo que hacen». Fernando regresó con un papel. «Aquí está la información que necesita», dijo, entregándome una hoja con datos bancarios. Memoricé rápidamente la información antes de guardar el papel en mi bolsillo. «Perfecto. Haré la transferencia a primera hora mañana y les confirmaré cuando esté completada». «Excelente, señor Eduardo. Con su inversión total de 220,000 pesos. Estamos hablando de potenciales ganancias de más de 2 millones de pesos en 2 meses. Increíble. No puedo esperar a ver los resultados». «No». Despedimos con apretones de manos y sonrisas falsas. Ellos pensando que habían encontrado oro, y yo sabiendo que estaba a punto de darles la lección de sus vidas. Esa noche llamé a Miguel y le di toda la información que había recopilado a Eduardo. «Esto es más serio de lo que pensábamos. Y es cuenta bancaria. Está vinculada a otras actividades sospechosas. Creo que es hora de involucrar a la unidad de delitos financieros. ¿Qué necesitas de mí?». «Toda la evidencia que hayas recopilado. Grabaciones, documentos, cualquier cosa que tengas. Tengo toda. Pero quiero hacer una cosa más mañana antes de que los arresten». «¿Qué tienes en mente?». «Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que fueron ellos los estafados». «Eduardo, no hagas
Nada peligroso. No te preocupes, Miguel. Solo quiero un poco de justicia poética. A la mañana siguiente, en lugar de ir al banco, fui directamente a las oficinas de Roberto y Fernando. Era temprano, pero sabía que estarían allí, esperando ansiosamente la confirmación de mi transferencia cuando la recepcionista me dijo que Roberto y Fernando estaban en una reunión, pero que me recibirían en unos minutos. Mientras esperaba, noté que había más gente en las oficinas que el día anterior, probablemente otros estafadores, o tal vez otras víctimas potenciales. Finalmente, Roberto salió a buscarme. Señor Eduardo, ¿cómo está la transferencia? Sobre eso, tenemos un pequeño problema. Su rostro se llenó de preocupación. ¿Qué tipo de problema? ¿Podríamos hablar en privado? Me llevó a la misma sala de conferencias, donde Fernando ya estaba esperando. ¿Qué sucede con la transferencia?, preguntó Fernando inmediatamente. Bueno, cuando fui al banco esta mañana, el gerente me hizo algunas preguntas incómodas. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber exactamente en qué estaba invirtiendo mi dinero. Pidió ver contratos, licencias, toda la documentación legal de su empresa. Se miraron con pánico apenas disimulado. ¿YQ le di yo? La DQ. Ustedes me darían toda esa información hoy. Señor Eduardo, dijo Roberto con voz temblorosa, toda nuestra documentación está en orden. ¿Pero qué? Pero tal vez sería mejor si posponemos la transferencia hasta la próxima semana. Darle tiempo a que las cosas se calmen en el banco. ¿Saben qué?, dije, sonriendo. Creo que tienen razón. Se relajaron visiblemente. Pero tengo una pregunta. Continué. ¿Cuánto tiempo creen que les tomará a ustedes darse cuenta de que los billetes que les di ayer son falsos? El silencio en la sala fue ensordecedor. Sus rostros pasaron de la confusión al shock y luego al pánico. ¿Qué?, susurró Fernando. Los billetes, repetí lentamente. En ambos maletines son falsos. Bueno, no completamente falsos. Los de arriba y abajo de cada paquete son reales, pero todo lo del medio es papel recortado. Roberto se levantó bruscamente y corrió hacia donde habían guardado los maletines. Los abrió y comenzó a revisar frenéticamente el contenido. ¡Hijo de puta!, gritó cuando confirmó lo que acababa de decirles. Pero esto no es todo, continué, disfrutando cada segundo. ¿Saben qué más es falso? ¿Qué?, preguntaron al unísono. Mi nombre. No soy Eduardo Ramírez. Bueno, sí soy Eduardo Ramírez, pero los documentos que firmé dicen Eduardo Ruiz. No lo verificaron. Fernando corrió hacia los documentos y comenzó a revisarlos. También es falso, gritó. Y hay más, dije, levantándome de mi silla. Esta conversación ha sido grabada. Tengo evidencia de todo su esquema fraudulento. Mi amigo en la policía debe estar llegando en cualquier momento. Sus rostros se pusieron blancos como papel. Esto es imposible, murmuró Roberto. Usted era el objetivo perfecto. Yo, un contador de 52 años, que ha visto más números falsificados de los que ustedes pueden imaginar. Q tiene amigos en la policía, que reconoce una estafa desde el primer minuto. Pero el dinero. Tenía dinero real. Los pocos billetes que puse encima y abajo, eso es menos de 500 pesos en total. El resto es papel de periódico cortado. Fernando corrió hacia la puerta, pero yo ya había pedido a Miguel que pusiera vigilancia en el edificio. No se molesten en correr, dije calmadamente. Esta rodea, como si hubiera sido planeado. En ese momento escuchamos ruido en el pasillo. Voces de autoridad, pasos rápidos. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! La puerta se abrió y entraron varios oficiales. Con Miguel al frente. ¿Eduardo? ¿Estás bien? Perfectamente, Miguel. Te presento a Roberto Silva y Fernando Santos. ¿Seguro de que esos no son sus nombres reales? Los oficiales comenzaron a arrestar a Roberto y Fernando, que aún estaban en shock. No entiendo,
murmuró Roberto mientras le ponían las esposas. ¿Cómo supo? ¿Cómo supe qué? ¿Que eran estafadores? Roberto, o como sea que te llames, desde el momento en que se acercaron a mi mesa, todo en ustedes gritaba fraude. ¿Pero cómo? Primero, conocían mi nombre y profesión sin que yo se los hubiera dicho. Eso significa que me habían investigado, que era un objetivo específico. Segundo, la presión inmediata para invertir, la urgencia artificial. Tercero, las promesas de retornos imposibles. Cuarto, la insistencia en efectivo solamente. Fernando, también esposado, me miraba con una mezcla de odio y admiración. ¿Y los billetes falsos? Aprendí de ustedes. Si pueden falsificar documentos, yo puedo falsificar dinero. Bueno, no falsificar exactamente, sino crear la ilusión de dinero donde solo hay papel. Pero ¿cómo sabía que íbamos a morder el anzuelo? Porque ustedes son codiciosos. Cuando mencioné 200,000 pesos adicionales, vi sus ojos iluminarse. La codicia los cegó a los riesgos. San Miguel se acercó a mí. Eduardo, esto ha sido brillante, pero también muy peligroso. Estos tipos podrían haber reaccionado violentamente. Lo sé, pero valió la pena ver sus caras cuando se dieron cuenta de que habían sido ellos los estafados. Mientras los oficiales se llevaban a Roberto y Fernando, uno de ellos se volvió hacia mí. Señor, gritó, usted también es un criminal. Nos dio dinero falso. Miguel se rió. Roberto, o como te llames, Eduardo no te dio dinero falso, te dio papel recortado. No hay ninguna ley que prohíba dar papel recortado a alguien que está intentando estafarte, especialmente cuando ese alguien nunca verificó lo que estaba recibiendo. Pero is fraud. Fraud. ¿Yo cometo fraude? Ustedes son los que tienen una operación completa de estafas financieras. Yo solo los engañé para que revelaran sus crímenes. No es justo, no es justo. ¿Cómo no era justo lo que le estaban haciendo a sus víctimas? Miguel intervino. Eduardo actuó como un ciudadano responsable, ayudando a una investigación policial. To do low Q high, few legal. Mientras se los llevaban, pude escuchar a Fernando murmurar: maldito viejo, nos jodió completamente. Y tenía razón. Los había jodido completamente después de que se fueron. Miguel y yo nos quedamos solos en la sala de conferencia. Eduardo, esto ha sido increíble. No solo atrapamos a estos dos, sino que encontramos evidencia de toda su red. Hey, Alma, 12 víctimas más que podremos ayudar ahora. ¿12 víctimas? Sí. Encontramos sus registros. Han estado operando durante meses. El total de dinero robado supera los 2 millones de pesos. Y podrán recuperar el dinero. Parte de él. Sí, tenían cuentas bancarias en varios bancos. Congelaremos todo inmediatamente. Me alegra haber podido ayudar. Eduardo, tienes que contarme. ¿Cuándo decidiste darles una lección en lugar de simplemente reportarlos? Desde el primer momento, Miguel. Cuando se acercaron a mi mesa, supe exactamente lo que eran, pero también supe que probablemente era difícil atraparlos. Sin evidencia sólida, decidí conseguir esa evidencia. ¿Y no tuviste miedo? Un poco sí, pero también estaba furioso. Estos tipos se aprovechan de personas honestas que han trabajado toda su vida para ahorrar dinero. Pensé en mi vecina, la señora García, que tiene 70 años y vive de su pensión. ¿Qué habría pasado si se hubieran acercado a ella? Probablemente habría perdido todos sus ahorros. Exacto. Por eso decidí que estos hijos de puta necesitaban una lección. ¿Y cómo se te ocurrió lo del dinero falso? Fue fácil. Si ellos podían falsificar documentos y crear empresas falsas, yo podía crear dinero falso. Bueno, no dinero falso real, sino la apariencia de dinero. Sabía que no verificarían cuidadosamente mientras estuvieran cegados por la codicia. ¿Y el segundo maletín? Ese fue mi obra maestra. Sabía que si mencionaba más dinero, no podrían resistirse. La codicia es predecible, Miguel. Una vez que huelen una cantidad grande,
pierden toda cautela, y si hubieran verificado el dinero más cuidadosamente, tenía un plan de respaldo. Si hubieran descubierto el engaño antes, habría fingido que era una prueba de su honestidad. Les habría dicho que quería ver si intentarían robarme, y que habían fallado la prueba. Increíble, pensaste en todo. Bueno, tengo 52 años de experiencia tratando con gente deshonesta, Miguel. He visto de todo en mi carrera como contador. Salimos del edificio juntos. En la calle, Miguel me preguntó: ¿y ahora qué, Eduardo? ¿Vas a convertirte en cazador de estafadores a tiempo completo? No, creo que una vez es suficiente. Pero si me vuelve a pasar algo así, ya sé que puedo manejarlos. Bueno, si alguna vez decides cambiar de carrera, la policía podría usar a alguien con tu creatividad. Gracias, pero creo que me quedo con los números. Son más predecibles que las personas. Esa noche, en mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había empezado como una víctima potencial y había terminado siendo quien diera la lección. Los supuestos cazadores se habían convertido en la presa. La ironía Roberto y Fernando habían pasado semanas, tal vez meses, planeando cómo estafarme. Habían investigado mi vida, mis finanzas, mi rutina. Habían creado toda una operación elaborada para convencerme de que invirtiera mi dinero con ellos. Y al final, yo los había estafado a ellos. Con papel de periódico. 3 días después, Miguel me llamó con una actualización. Eduardo, tengo noticias. Roberto y Fernando confesaron todo. Sus nombres reales son Carlos Mendoza y Luis Rodríguez. Han estado operando esta estafa durante 2 años. Y las otras víctimas, hemos contactado a todas. La mayoría podrá recuperar al menos parte de su dinero. Pero hay algo más. ¿Qué? La mujer que mencioné, Patricia, era en realidad la cerebro de toda la operación. Roberto y Fernando solo eran empleados. ¿La atraparon? Aún no. Pero ahora tenemos toda la información que necesitamos gracias a ti. La encontraremos. Y el hombre mayor, el supuesto director, también un empleado. Resulta que Patricia reclutaba a hombres con problemas económicos y los entrenaba para hacer estas estafas. Les prometía porcentajes de las ganancias. Así que ellos también eran víctimas, en cierto modo. En cierto modo, sí. Pero eso no excusa lo que hicieron. Por supuesto que no, Eduardo. Hay una cosa más. Los medios de comunicación se han enterado de la historia. Quieren entrevistarme. ¿Por qué? Porque lo que hiciste es noticia. Contador de 52 años engaña a estafadores. Con dinero falso es un titular que vende periódicos. No estoy seguro de querer esa atención, Miguel. Lo entiendo, pero piénsalo. Tu historia podría ayudar a otras personas a reconocer estas estafas. Lo pensé durante el fin de semana. Finalmente, decidí que Miguel tenía razón. Si mi experiencia podía ayudar a otras personas a evitar ser estafadas, valía la pena la atención mediática. La entrevista salió en el periódico local el miércoles siguiente. El titular eran: el contador que dio vuelta a la mesa en como un hombre estafó a los estafadores. El artículo detallaba toda la historia, desde el encuentro inicial en el café hasta el arresto de Roberto y Fernando. El periodista había hecho un buen trabajo explicando las señales de advertencia que debían buscar las personas para evitar estafas similares. Después de que salió el artículo, recibí docenas de llamadas. Algunas eran de personas que querían otras de víctimas de estafas similares que querían compartir sus experiencias. Una llamada en particular me marcó. Era de una mujer mayor, la señora Morales, que había perdido 20,000 pesos en una estafa similar meses antes. Señor Eduardo, me dijo con voz temblorosa, ojalá hubiera conocido su historia antes. Estos hombres se acercaron a mí exactamente de la misma manera. Conocían mi nombre, sabían que era viuda, sabían que tenía ahorros. Lo siento mucho, señora Morales. ¿Pudo recuperar algo de su dinero? Nada. Para cuando me di cuenta de que era una estafa,
ya habían desaparecido. ¿El caso a la policía? Sí, pero me dijeron que sin más evidencia era difícil hacer algo. Entiendo. Ojalá hubiera podido ayudarla antes. Señor Eduardo, su historia me ha dado esperanza. Ahora sé que estos criminales pueden ser vencidos. Esa conversación me hizo sentir que todo había valido la pena. Un mes después, Miguel me llamó con la noticia final a Eduardo. Atrapamos a Patricia. ¿En serio? ¿Dónde? Estaba intentando establecer la misma operación en otra ciudad. Pero gracias a la publicidad de tu caso, algunas personas reconocieron el patrón y nos llamaron. ¿Y qué va a pasar con todos ellos? Roberto y Fernando van a prisión por fraude y estafa. Patricia probablemente recibirá una sentencia más larga por ser la cabecilla. El caso es sólido gracias a toda la evidencia que recopilaste. Me alegra saber que no podrán hacer esto a otras personas. An Eduardo, hay algo más. El fiscal quiere darte un reconocimiento oficial por tu ayuda. En el caso A no es necesario, Miguel. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé, pero ellos insisten. También, algunas de las víctimas quieren agradecerte personalmente. Eso sí, me gustaría. La ceremonia se realizó 2 semanas después en el ayuntamiento. Fue emotivo ver a las víctimas que habían recuperado sus ahorros gracias a la investigación que mi engaño había iniciado. Ann, la señora García, mi vecina de 70 años, estaba allí. Resulta que Roberto y Fernando también la habían contactado, pero ella había sido lo suficientemente sabia para consultarme antes de hacer cualquier cosa. Eduardo me dijo: cuando esos hombres se acercaron a mí, inmediatamente pensé en ti. Ann sabía que como contador podrías aconsejarme. ¿Y qué les dijiste? Les dije que necesitaba consultarlo con mi contador de confianza. Nunca volvieron a llamarme. Hiciste bien, señora García, muy bien. Durante la ceremonia, el fiscal habló sobre la importancia de que los ciudadanos se involucren en la lucha contra el crimen financiero. Eduardo Ramírez dijo: nos ha mostrado que no tenemos que ser víctimas pasivas. Con inteligencia, coraje y un poco de creatividad, podemos defender no solo a nosotros mismos, sino a nuestra comunidad entera. Cuando me tocó hablar, mantuve mi discurso simple. No soy un héroe, dije. Soy solo un contador que se cansó de ver a gente honesta siendo aprovechada por criminales. Lo que hice fue usar las mismas tácticas que ellos usaban, pero para un propósito diferente. La más importante, continué, es que si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y si alguien presiona para que tomes una decisión rápida sobre dinero, siempre es una señal de alarma. Pero también quiero que sepan que no tienen que quedarse callados si son víctimas. Hay personas como Miguel y sus colegas que están dispuestas a ayudar y a veces, con un poco de creatividad, podemos darles una lección a estos criminales. Después de la ceremonia, varias personas se acercaron a contarme sus propias experiencias con estafadores. Me di cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado en esa noche. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, me sentí satisfecho. Había comenzado como un objetivo, pero había terminado siendo el cazador en los estafadores. Habían elegido mal a su víctima. Pensaron que un contador de mediana edad sería una presa fácil. No esperaban encontrarse con alguien que había pasado décadas detectando irregularidades en números, alguien con conexiones en la policía, alguien lo suficientemente creativo para darles una probada de su propia medicina. En Roberto y Fernando, o Carlos y Luis, como eran sus nombres reales, habían aprendido una lección valiosa: no todos los objetivos son víctimas. Algunos de nosotros mordemos de vuelta, y el dinero falso que les había dado, esos pocos pesos en papel recortado, habían sido la inversión más satisfactoria de mi vida. A los hijos de puta habían intentado estafarme, pero al final fui yo quien les dio el golpe primero, último y definitivo. En justicia poética servida, en
papel de periódico cortado del tamaño exacto de billetes de banco a veces. La venganza es un plato que se sirve frío. En este caso, se sirvió con una sonrisa y una lección que nunca olvidarían.